Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consúltanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. En Corrientes estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. 3 puertos para conectarnos con el mundo, una red de fibra óptica de alta velocidad, 3 edificios de última generación y vamos a hacer 3 más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país y en el viejo edificio estamos haciendo La Unidad, un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el esparcimiento, 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato y 150 en el segundo, la mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente, dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería.
necesita. La Correntina está donde más se necesita. Lotería Correntina siempre está. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. En Corrientes, inauguramos una vez más el ciclo lectivo en tiempo y forma. Agregamos una hora de clases en todas las escuelas. Estamos entregando una computadora a cada alumno que empieza el secundario. Y mediante Educa Play, estamos generando contenidos correntinos para todas las materias. Y durante los 2 mandatos de gobierno, vamos a inaugurar 250 nuevas escuelas. La cifra más alta que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes. Tenemos futuro. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la ¡Trabajadores! País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puedan frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su territorio. Nunca más al Estado Nacional del país. Buenas tardes, gracias. Por lo que estuvo visitando, recorriendo con el gobernador, ¿qué pudo observar? Recorrí Ituzaingó, recorrimos Yacyretá, recorrí el parque industrial, la obra del puerto, realmente muy entusiasmado me voy, porque veo una energía de cambio y además yo aprendo. 2 horas casi seguidas preguntándole al gobernador de Yacyretá, de la isla Pipé, del problema de límite que estamos teniendo con Paraguay. La verdad que muy instructivo. Yo creo mucho en esto de venir a preguntar y aprender y me voy con un entusiasmo bárbaro. El potencial que tiene el parque industrial es fantástico con el puerto. Vamos a extender la hidrovía desde Paso de la Patria hasta acá, 200 kilómetros más. Eso va a darle volumen de barcazas que llegan.
realmente una oportunidad enorme para Ituzaingó. Se comprometió a que Corrientes, bueno, nuevamente se comprometió a que se haga cargo de la conducción de Yacyretá, de la EBI. Sí, yo lo había dicho, lo dije creo que en Goya, lo dije en Corrientes Capital, lo digo, yo la palabra la cumplo, sostengo mi palabra, lo que me comprometo, lo cumplo. Corrientes va a conducir el ente de Yacyretá. Para el programa local en La Mira, justamente, ¿cómo lo ve Corrientes como potencia, debido a que históricamente hablando, Corrientes ha hecho un gran aporte al país? Lo veo con un enorme potencial. Veo, por ejemplo, la industria forestal, que hoy tiene 500.000 hectáreas y puede tener 2 millones más. Imagínate el potencial que tiene eso, el potencial que tiene el arroz en el mundo, que está cada vez más demandado y necesitado, el potencial turístico que tienen. Ustedes tienen, son los fenómenos naturales más lindos de la Argentina, o de la Argentina, de América. En los esteros, que fui a visitarlos con mis hijas, o sea, las cosas que hablo las vi, fui. A mí me gusta venir, me meto mucho, aprendo, me intereso mucho por la situación de cada provincia y de Corrientes. La verdad que de la mano de Gustavo he conocido muchísimo y le veo mucho potencial en los sectores estos que te menciono. Horacio, preguntarle acá con los isleños y con los ituzaingueños con respecto al límite, ¿cuál es una vez que usted llegue a la presidencia? Que lo primero que vamos a hacer es presentar, entiendo que entra por el Senado de la Nación, eso, para defender la soberanía argentina, tanto en las islas como en el río también. Hay un problema en las aguas, no solo en las islas, en la tierra y en las aguas. En las dos voy a defender la soberanía argentina. Bueno, yo quiero agradecer una vez más a Gustavo Valdés por la hospitalidad siempre en la provincia. La última vez que estuvimos en Corrientes, en la capital, yo me había comprometido que íbamos a venir acá a Ituzaingó y a conocer Yacyretá, que para mí era una asignatura pendiente. Goya, ¿no? Ya desde Goya me había comprometido, es cierto, en la fiesta del Surubí. Que nunca me dijiste cómo te fue en el... Fantástico, pasamos una noche fantástica. Ahí estamos. Bueno, y me había comprometido a venir. La verdad que Yacyretá es una grande fuente de energía. Como me explicaste vos hoy, aprendí mucho. Podría dar energía a 6 provincias argentinas juntas. O sea, a mí me gusta venir y mirar las cosas, verlas, ahí. Así que el primer compromiso es que obviamente Yacyretá lo tienen que manejar los correntinos como corresponde. Y además... una cosa que no sabía, en esto que yo aprendo y pregunto mucho, es que no sabía que toda la conducción funciona en Buenos Aires. Lo cual es una contradicción, que la policía tiene que estar acá, el trabajo acá y estar acá al pie del cañón. Eso lo vimos hoy, la verdad que es muy interesante. Lo otro que también vi con mucha preocupación, que Gustavo me lo había explicado en los mapas, pero no es lo mismo que venir y verlo, es todo el conflicto diferente, llamémoslo limítrofe, que tenemos con el Paraguay. Nosotros vamos a llegar al gobierno y el primer día hay que ir por el Senado para poder avanzar en una discusión con el Paraguay, porque hay cosas que mirándolas ahí no tienen sentido, ¿no? Que del lado de la isla Pipé, del lado hacia la Argentina, esté en discusión quién es de quién maneja el río. Realmente una gran contradicción que la vamos a plantear el primer día del próximo gobierno. Y después me pareció fantástico el desarrollo que se está haciendo, Gustavo con el intendente acá, de la combinación del parque industrial con el puerto. Porque con ese puerto podemos plantear la extensión de casi de 200 kilómetros más de la hidrovía para llegar hasta acá. Y si además eso lo podemos unir, como explicaba Gustavo, por el paso por Yacyretá con el Paraguay, pues es un puerto muy importante para conectar el norte del país con los puertos de salida al Atlántico, que está más abajo. Así que la verdad, una obra fantástica con empresas que ya están trabajando, no es un proyecto. Así que, como cada vez que vengo a esta provincia me voy muy entusiasmado por las oportunidades que tiene. Así que Gustavo, muchas gracias y muy ilustrativo toda la explicación que me diste hoy. Y cumplí con mi palabra de venir. Bueno, muchas gracias Horacio, la verdad que es un gusto recibirte nuevamente en Corrientes y poder acompañar, digamos, a cada una de las inquietudes que tenemos. Pero sentarnos en territorio a mirar exactamente qué es lo que vamos a hacer. Estuvimos mirando la cuestión de límites, hablando un poco de historia también de lo que tenemos que hacer, lo que genera Yacyretá, la importancia que tiene para la República Argentina, la potencialidad que tiene. Sobrevolamos también el brazo Añacuá de la represa, recorrimos el parque industrial, vimos lo que tiene que ver con el puerto, la estratégica ubicación que tiene el puerto de Ituzaingó, el parque industrial, vimos todo el potencial
que tiene la madera para la provincia de Corrientes, que es fundamental que nosotros podamos entender exactamente lo que implica la madera. Hablamos de proyectos futuros también, que son indispensables para la Argentina, la producción, la necesidad de industrialización de toda nuestra materia prima, que es fundamental que nosotros podamos tener una forestación, que vuelvan los incentivos, que nosotros podamos tener industrialización, que generen puestos de trabajo. Así que bueno, en definitiva, Horacio, te quiero agradecer nuevamente tu visita por la provincia de Corrientes, fundamentalmente por Ituzaingó, por todo el potencial que tenemos los correntinos. Muchas veces no se evalúa todo el potencial o no nos computan todo el potencial que tenemos nosotros en la Argentina. Así que te quiero agradecer porque siempre estás presente, porque siempre venís, porque tenés ganas de conocer, de aprender, de trabajar, de empujar, de cambiar, de hacer las cosas de manera distinta. Así que muchas gracias en nombre de los correntinos. Legisladores, ministros y secretarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las distintas provincias aquí presentes, señores secretarios y subsecretarios de Estado Nacional, señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en la República Argentina, autoridades eclesiásticas y todos los cleros aquí presentes, autoridades del Estado Mayor Conjunto y de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Autoridades de entidades autónomas y autárquicas nacionales y provinciales, queridos amigos y colegas de la mesa de enlace, gracias por acompañar. Aquí estamos, juntos, celebrando la inauguración de la exposición rural. Ya van 134 ediciones y esta vez, las 135, como las anteriores, estamos haciendo la exposición entre todos. Acá estamos los productores y socios, trabajadores, expositores y todas las visitas que de nuestro país y de la región estuvieron presentes. Aquí están representados el litoral, con Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y Corrientes, Formosa y Chaco, el noreste, Jujuy, Tucumán y Salta, los catamarqueños y los riojanos, los santiagueños, cordobeses, pampeanos y puntanos, la provincia de Buenos Aires, Cuyo, San Juan, Mendoza y la Patagonia. Y cuando digo Patagonia, no solo estoy hablando de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. También están representados por los excombatientes nuestras Islas Malvinas. En este momento en que estamos todos reunidos y en el que el país nos escucha, esta es una ocasión privilegiada. Debemos aprovecharla para analizar claramente nuestra realidad y en particular la realidad del campo y de la agroindustria. Enfrentamos muchos problemas, pero podemos ser optimistas si trabajamos todos juntos coordinando nuestras fuerzas. Enfrentamos el problema del campo, que suele ocupar ahora los titulares, es la sequía. Y es verdad, la sequía nos marcó fuertemente, pero lo más importante es que la sequía deja al desnudo, más que nunca, problemas más profundos que ella. Han quedado al descubierto las pésimas políticas agropecuarias que los gobiernos han instrumentado en la Argentina en los últimos 80 años.
Esas malas políticas las pagamos todos. Nuestra producción está estancada, trabada, debilitada, y si las condiciones impositivas y macroeconómicos cambiaran, podríamos producir mucho más. Más allá de la sequía, el campo tiene otros problemas. Uno de ellos es el ataque que sufre la productividad del sector y sus intereses legítimos amparados por la Constitución Nacional. Otro problema, el desarraigo creciente de los productores. En primer lugar, como dijimos, la productividad y los intereses están en jaque. No somos una víctima aislada, es verdad. Toda la sociedad argentina sufre el mal manejo de la economía nacional que hacen los gobiernos llevados por conveniencias electorales. En el caso de nuestro sector, el Estado actúa como socio desleal y forzoso. Lo hace a través de impuestos confiscatorios, discriminatorios y distorsivos que se van acumulando sin lógica ni sentido en todos los niveles, nacional, provincial y municipal. Lo hace a través del manejo del tipo de cambio, que obra como un instrumento de apropiación ilegítima de la rentabilidad. Lo hace a través de información falsa, manipulando y exagerando, por ejemplo, la incidencia del precio de la carne vacuna en el índice de precios al consumidor. El Estado, que debe trabajar para abrir mercados, irrumpe con intervenciones oportunistas como las cuotas de exportación, la prohibición de importaciones indispensables, la manipulación de los fideicomisos o los acuerdos prebendarios y proteccionistas con ciertas empresas. Intervenciones que falsean costos y precios, encadenan la libertad de comercio y desalientan cualquier plan de inversión o crecimiento. Los costos de la producción aumentan y el crédito a largo plazo desaparece. Las relaciones de trabajo se ven afectadas por una anacrónica legislación laboral que fomenta la industria del juicio. Las medidas tomadas esta semana por el Gobierno no nos dan previsibilidad. Y que quede bien claro, estas medidas se toman por una necesidad financiera del Gobierno y no en beneficio de todo el sector productivo. Necesitamos reglas claras, justas y previsibles que generen confianza y se puedan instrumentar. Estamos cansados de anuncios que nunca llegan a los productores. Al mismo tiempo, el Poder Legislativo descuida su trabajo. Estamos en el mes de julio y las sesiones de los legisladores pueden contarse con los dedos de la mano. Dejan a nuestro sector sin leyes fundamentales, como por ejemplo la ley de semillas, desconectando a la Argentina de la evolución tecnológica, o fuerzan sesiones sin sentido con el único fin de manipular el Poder Judicial. Existe otro problema dentro del sector. Es el ataque contra el arraigo del productor que vive en el campo. La comunidad rural entera está discriminada en Argentina. No se salva de la inseguridad, que por otro lado hunde en el país entero y afecta más a los que menos tienen. En el campo hay destrucción de producciones y viviendas, hay ocupaciones ilegales, hay desprotección en general contra el delito. La educación y la salud en ambientes rurales están ausentes o diezmadas o destruidas. La luz, el gas, la conectividad
llegan a precios imposibles de pagar o directamente no llegan. Tampoco las rutas en buen estado, ni los puentes, ni los trenes, ni el transporte fluvial. ¿Y cuál es la consecuencia? Los productores somos expulsados del campo. Nos vemos forzados a buscar un sustento en otro lugar, dejando el campo improductivo. Y acá permítanme un breve ejemplo para considerar el caso de la provincia de Santa Cruz. En esa provincia siguen cerrándose campos, simplemente porque el Estado no se ocupa de equilibrar la producción agropecuaria con la preservación de la fauna autóctona y la diversidad biológica. Consecuencia, los productores ganaderos de la Patagonia se ven obligados a abandonar sus campos. El campo es el único sector que genera divisas netas genuinas para que la Argentina funcione. Solo en conceptos de derechos de exportación, el campo viene aportando al país 170.000 millones de dólares en los últimos 21 años. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? El ataque a la productividad del campo. La infraestructura rural se cae. Existen no sabemos cuántos tipos de cambio oportunistas y desestabilizadores y un impuesto inflacionario del más del 100% anual que agudiza la pobreza, llevándola al vergonzoso 42% de la población. La producción no puede menos que sufrir. Solo desde el momento en que se reinstalaron las llamadas retenciones, más de 100.000 productores han tenido que abandonar la actividad. Buen mensaje, buen mensaje. El resultado es que la Argentina está increíblemente en peor situación que todos los países vecinos, a pesar de tener excelentes condiciones naturales. Algunos datos. A fines de la década del 60, Argentina lideraba el mercado global de carnes y actualmente seguimos exportando la misma cantidad de toneladas anuales. Mientras tanto, Brasil multiplicó sus exportaciones 29 veces. En cereales y oleaginosas nuestro desempeño refleja la misma tendencia. Nosotros duplicamos la producción, pero Brasil la triplicó. Nuestra producción de leche está estancada y la exportación de leche en polvo es la misma que hace 20 años. Uruguay, Fernando, en el mismo lapso, triplicó sus exportaciones y está a nuestro mismo nivel. En materia forestal, Uruguay multiplicó sus exportaciones por 8, Paraguay y Chile por 3, Argentina sigue en el mismo nivel de 1970. Y lo mismo sucede con diferentes producciones, podemos hablar de manzanas, peras, limones, aceitunas. Lo único sí que se multiplicó en la Argentina es la pobreza. Los beneficiarios de planes sociales pasaron de 100.000 en 1999 a 14 millones en 2022. Se multiplicaron 140 veces. Mientras tanto, el dinero de los impuestos se invierte en medidas populistas y en pagar una enorme fiesta demagógica que destruye la cultura del trabajo. Todo esto lleva a una conclusión. Está claro por qué camino no hay que ir.
A los nuevos gobernantes les pedimos no que dejen de ayudar a los necesitados, sino que lo hagan respetando su dignidad a través de medidas económicas que creen puestos genuinos de trabajo. Hemos hablado de los problemas del campo que nos preocupan. Por eso nuestra entidad sigue interpelando activamente a la política. Basados en nuestro derecho constitucional a peticionar ante las autoridades, nos hemos reunido junto con la mesa de enlace con los gobernadores sin importarnos su procedencia partidaria. No solo hemos defendido a los productores, sino que también hemos apoyado a las provincias expoliadas por el gobierno nacional mediante tributos abusivos. Las retenciones son un impuesto pésimo, por abusivo y por discriminatorio. Peor aún, en los tiempos de sequía que nos ha tocado vivir, en lo que el Estado, como si fuera un acreedor privilegiado, se ha quedado con el poco rédito que ha logrado salvar el productor o les ha cobrado inclusive a productores que estaban en situación de quebranto. Hace un año, desde este lugar anunciamos que habíamos presentado un amparo judicial asumiendo la defensa de los productores frente a las retenciones. Inmediatamente, el Gobierno Nacional y la AFIP, en un embate coordinado, intentaron quitar la causa a los tribunales federales de Córdoba. Hace pocos días, el Poder Judicial, defendiendo el valor republicano de la justicia, ratificó a los jueces naturales de la causa y garantizó así la continuidad del proceso y el acceso a la justicia para todos los productores del país. Señores, señoras, la justicia debe ser rápida, eficaz e independiente. Y hablando de justicia, queremos resaltar el accionar de la Corte Suprema de la Nación, que por estos días resiste el embate del gobierno que ignora la división de poderes, un pilar fundamental del buen funcionamiento de la democracia. Esos son ejemplos que se deben defender. Además, seguimos reclamando frente a las políticas que buscan hacer que el campo pague los errores económicos del gobierno, como por ejemplo la resolución del Banco Central, que busca extorsionar a los productores limitando su derecho a vender soja y trigo cuando lo consideren necesario. Al mismo tiempo que actuamos frente a los problemas del momento, estamos trabajando para prever el futuro inminente. Estamos reuniéndonos con los candidatos a la presidencia, a las gobernaciones provinciales y a otros cargos que se postulan para las elecciones de este fin de año. Los hemos convocado ya para interpelarlos en cuanto a la problemática de nuestro sector y del país. Y le hemos presentado nuestras propuestas. Frente al poder público, la sociedad rural reclama, pero no se queda solo en la queja. En abril hemos entregado el documento Lineamientos Generales de Políticas Públicas a cada referente político. Y hace pocos días, junto a 60 entidades, presentamos el documento Agrobioindustria para un aporte diferente. Para cada problema que señalamos, proponemos una solución. Al mismo tiempo, buscamos fortalecer nuestro trabajo con las entidades del sector privado, con las que tenemos tanto en común. Seguimos actuando en coordinación con la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias. Además, estamos en contacto con el Foro de Convergencia, el Grupo de los 6, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y demás entidades técnicas y políticas. Estamos trabajando
también en el campo de la sostenibilidad. La rural incorpora y se aferra con convicción al concepto de sostenibilidad de triple impacto, equilibrando el cuidado del medio ambiente con lo económico y lo social para generar un desarrollo integral. En ese sentido, podemos estar orgullosos. El único sector de la economía argentina que ha reducido la emisión de gases responsables del calentamiento global es el sector de la agricultura, la ganadería y bosques. Las anomalías climáticas no dejan dudas. En el campo siempre fuimos conscientes y responsables a la hora de producir. Entendemos el enorme desafío que esto significa. Por eso, junto a CREA, APRESID, la CAME, el CONICET y varias otras ONGs ambientalistas, nos planteamos unificar criterios para medir la huella de carbono en nuestros establecimientos. Esto lo haremos en primer lugar para defender los intereses nacionales en la comercialización de nuestras producciones, superando barreras internacionales basadas en criterios ambientales. Y en segundo lugar, para incentivar las buenas prácticas agropecuarias. En esta línea, en este sentido, firmamos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace pocas horas para ayudar a que esta ciudad consiga ser carbono neutral. Y de esta manera el campo va a capturar y remover las emisiones que la ciudad no pueda disminuir, potenciando el cuidado del planeta. Gracias, Horacio. Permítanme ahora un espacio especial para nuestros socios. Este año hemos estado presentes en los lugares más diversos del país y en las problemáticas que afectan a la diversidad de las producciones regionales. Hemos dicho, donde haya un productor, ahí vamos a estar, y hemos honrado nuestra promesa. Junto con delegados y directores, hemos conectado los gobiernos provinciales con los productores. Hemos realizado las reuniones de nuestra comisión directiva en diferentes zonas productivas del país. Nos hemos interiorizado de las diferentes problemáticas, le hemos dado visibilidad y hemos apoyado las acciones promovidas por los productores tabacaleros de Salta y Jujuy, los productores de maní de Córdoba, los fruticultores del Valle de Río Negro, los forestadores del litoral, los yerbateros de Misiones, algodoneros de Chaco, vitivinicultores de Cuyo, ganaderos ovinos de la Patagonia, tamberos y productores porcinos de Santa Fe y Córdoba, y también con los horticultores de la provincia de Buenos Aires. Ahora quiero referirme especialmente a los trabajadores rurales, a los que están aquí y los que están en este momento en el campo, los que llevan adelante cada una de las actividades. En este punto debo hacer una observación. Es necesario hablar un mismo idioma con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y no en idiomas diferentes. Buscar acciones en conjunto a favor del desarrollo del campo. Entender de una vez que estamos todos en el mismo barco. Porque como dijo un dirigente sindical del sector, sin trabajadores no hay productores y sin productores no hay trabajadores. Pongamos la mirada ahora en la estructura misma de la sociedad rural. Estamos produciendo un cambio cultural. Este año acá,
En esta exposición hemos realizado el primer encuentro interreligioso, justamente mostrando el ejemplo de que se deben terminar con las grietas en la Argentina. Todos podemos convivir bajo el mismo techo, podemos discutir, pero siempre en función de ir hacia adelante. Estamos modernizando nuestra institución. Estamos instalando un liderazgo mucho más horizontal e implementando una forma más productiva y eficiente de tomar decisiones. En nuestra última asamblea y por unanimidad hemos hecho cambios en nuestro estatuto. Hemos aprobado el voto electrónico, hemos limitado el tiempo de mandato del presidente y eliminado las elecciones de medio término. Con estas medidas hemos buscado fomentar la renovación en los puestos directivos. Estamos transformándonos para transformar. Dicho sea de paso, ojalá la política evite también por una parte la eternización de los dirigentes y por otra que vivamos en permanentes campañas internas. En la sociedad rural y en la Muy bien, 8:15 de esta mañana de lunes, continuamos con los temas que interesan. Ahí veíamos un poquito cómo se desarrolló esta Expo Rural en Palermo, en Buenos Aires. Sabemos que es muy importante para los productores. Sabemos también que acompañaron goyanos esta exposición donde se muestra, ¿no?, justamente esto, lo que es el trabajo de los distintos sectores rurales, que también sucede en nuestra ciudad cuando tenemos la Expo Rural, claramente en una dimensión mucho más pequeña, pero en pocas palabras demuestra esto, y además la pasión también que tienen aquellos que trabajan desde hace generaciones en el sector rural. Vemos realmente cómo los apasiona y cómo se interesan cada vez más en seguir desarrollándose y en seguir creciendo, por ejemplo, tecnológicamente. Muy bien, vamos a repasar un poquito las actividades de la semana pasada y del fin de semana. En este caso, el viernes, el Parlamento Juvenil del Mercosur sesionó en Goya. Tenemos varias instancias de este programa. Esta fue la instancia zonal. Nosotros siempre acompañamos los distintos encuentros que tienen los chicos. Recordemos que es un espacio en el cual ellos pueden debatir sobre distintas temáticas que los atraviesan dentro del secundario o bien como jóvenes. Entonces, realmente le ponemos mucho hincapié, le damos mucha relevancia a los encuentros que hay de ellos, tanto a nivel local como provincial y nacional, porque entendemos que es un lugar donde los chicos realmente se pueden expresar con total libertad, porque los debates son entre sus pares. Fue organizado por el Ministerio de Educación de la provincia a través de la Dirección de Políticas Socioeducativas y con el apoyo de la Municipalidad de Goya. La instancia zonal del Parlamento Juvenil del Mercosur hizo su reunión en el multiespacio Costa Surubí. Contó con la participación de autoridades educativas, municipales y referentes juveniles de la capital, el interior provincial. Fortalecer el protagonismo democrático estudiantil, ofrecer espacios de encuentros, debates, elaboración de consensos y propuestas en torno a la escuela secundaria y a la sociedad son los objetivos primordiales. Cientos de alumnos de las escuelas secundarias de la región abordaron temáticas relativas a la realidad de los jóvenes en sus escuelas y el aporte que pueden dar para una mejor educación. Por la Dirección de Políticas Socioeducativas habló el profesor Marco Díaz. Consideró que el programa Parlamento Juvenil del Mercosur posee innumerables posibilidades que los estudiantes debatan las problemáticas que atraviesa la educación secundaria y a través de ahí se debatan numerosas propuestas. Lo que buscamos es que el adolescente, el estudiante, pueda hacer oír su voz, se involucre en el proceso de educación y aportar su mirada.
En estos espacios de debate de la democracia y práctica para la vida civil, política y ciudadana, los alumnos son los protagonistas. Este programa viene siendo muy exitoso en toda la provincia de Corrientes y tenemos el gran orgullo de venir a Goya para llevar la oportunidad de proponer soluciones a la educación. Referido a esto, a que la asamblea en Goya fue un preludio de lo que será el próximo encuentro provincial a desarrollarse en la ciudad de Corrientes en el mes de septiembre. Las temáticas de trabajo dieron inicio a las 9 de la mañana y se extendieron hasta el mediodía con discusiones sobre inclusión educativa, educación sexual integral, ambiente, escuela y participación, comunicación, medios y jóvenes. El director de Juventud, Gastón Espinosa, agradeció la posibilidad de desarrollar este programa en Goya, al equipo municipal, a los docentes, asesores del Ministerio de Educación que estuvieron presentes, a los referentes de la Dirección de Políticas Socioeducativas y a los chicos. Transmitió los saludos protocolares al intendente municipal, quien por cuestiones de agenda no pudo asistir. El joven funcionario destacó la participación ciudadana de la juventud, especialmente en el marco de los festejos y conmemoraciones que se dan en todo el año sobre los 40 años de la democracia argentina. Que se puedan debatir ciertas temáticas, esto viene de la mano de la visión del gobernador de generar líderes y escucharnos. Adelantó que los próximos días se va a convocar una reunión en el Salón de Sesiones del Consejo Deliberante a fin de inaugurar el Parlamento Juvenil 2023 de nuestra ciudad. Nosotros vamos a seguir apoyando como siempre, trabajando articuladamente con estas temáticas, así que bienvenidos a todos, culminó el director de Juventud. Por otra parte, tenemos palabras del secretario Julio Canteros. El funcionario destacó la importancia del espacio de debate para realizar propuestas en torno a diferentes temas que conciernen al estudiantado. Además, los invitó a que participen y sean protagonistas para poder desarrollar las políticas públicas que hacen falta en el municipio y en la provincia. Este es un espacio que se genera para poder discutir las propuestas. Desde el Ejecutivo Municipal y desde la provincia acompañamos los resultados y que puedan ver que sus ideas pueden ser llevadas a cabo. Por último, la directora a cargo de Políticas Socioeducativas de la provincia, la profesora Silvina Romero, cerró la ronda de oradores, saludó a los jóvenes presentes que este viernes se hicieron escuchar en el Salón Multiespacio del predio Costa Surubí. Agradeció al municipio de Goya por organizar, convocar y disponer del espacio adecuado a la importancia de este acto, al intendente municipal que apoya las actividades e inquietudes de los jóvenes en sus primeras prácticas políticas. Cabe señalar que el estudiantado local acompañaron pares de los municipios de Santa Lucía, San Isidro, Cecilio Echevarría, Gobernador Martínez, Parajes, Monteflorido, Puerto Viejo y de la capital. Así que ahí tenemos un poquito de lo que fue la jornada del día viernes de esta instancia zonal de Parlamento Juvenil del Mercosur. Como siempre decimos, y bueno, lo hemos hecho notar al comienzo de la nota, es un gran espacio para que los chicos se puedan desenvolver y más que nada que se sientan escuchados, que muchas veces es la falencia más grande que hay, no solamente con el estudiantado, sino también con todo lo que es el sector joven, ¿no? Uno de los reclamos más grandes que hay desde siempre, y esperemos que en algún momento se solvente, es justamente que no se los escucha, o si se los escucha es por obligación, hablando más que nada de las partes de gestión, ¿no? Las partes gubernamentales y de los adultos responsables de las distintas direcciones de las escuelas. Pero bueno, este tipo de espacios sirven justamente para eso, para intentar de a poquito y con distintas herramientas poder solucionar ese problema. Muy bien, nos vamos de vuelta a Palermo, a la Expo Rural, y vamos a hablar que en el stand de Corrientes, justamente en Palermo, mostraron todo el potencial industrial que tiene la provincia. Ministerio de Industria, que también está presente en este stand institucional de la provincia de Corrientes en la rural. Hola Miguel, el gusto de tenerlos a ustedes acá. Realmente colmó todas las expectativas que yo tenía con respecto a la participación de público en
en la rural. Es impresionante la cantidad de gente, impresionante la cantidad de público que viene al show que hace la provincia de Corrientes y bueno, y a conocer todo lo que significa Corrientes en el país, con su industria, con su producción, con su turismo. Realmente muy contento con todo esto, ¿no es cierto? Y bueno, la política de Estado que tiene el gobernador Valdés, los diferentes ministros, tanto Ministerio de Turismo como Ministerio de Producción, Ministerio de Industria, bueno, es realmente difundir todo lo que se está haciendo para el crecimiento y el desarrollo de la provincia de Corrientes. Alejandro, en lo que es institucionalmente el Ministerio de Industria, podríamos decir que tiene como dos partes aquí. Por un lado, la marca Hecho en Corrientes, que promociona a los emprendedores, que ha tenido un segmento que se ha rotado a lo largo de estos casi 10 días de muestra, ¿no? Sí, el Hecho en Corrientes, sello correntino, una presencia realmente muy importante, realmente contento todos los emprendedores, ¿no? Porque el poder estar en la rural, exponiendo sus trabajos, y da esa satisfacción al Ministerio de Industria de que ellos se sientan muy satisfechos con la presentación de sus trabajos, pero por otro lado también la calidad de trabajo que tienen esos emprendedores que nos representan a la provincia de Corrientes, y un trabajo que tiene una calidad de representación al mejor nivel nacional, ¿no? Así que realmente ellos teniendo un éxito con sus productos, un éxito con sus ventas también, ¿no? Y por el otro lado, lo que significa el circuito de parques industriales, las potencialidades a la hora de invertir en la provincia de Corrientes, un poco también atento a la consulta, seguramente la otra parte que le cabe al Ministerio de Industria dentro de este circuito, ¿no? Dos cosas que me llamó la atención, Miguel. Por un lado, el público que entra al stand a preguntar con respecto al tema de Iberá, con respecto al tema del turismo correntino, pero por otro lado también la consulta de conocer lo que es la industrialización que tiene Corrientes y por supuesto de nuestra parte difundir esos 18 parques industriales que están en crecimiento, que están en desarrollo y que significa la inclusión por parte del gobierno de Corrientes, dándole la posibilidad al industrial a través de los beneficios que tiene de instalarse en un parque industrial, que significa dar mano de obra al correntino, ¿no? En esto, bueno, reciben muchas consultas también al respecto. Sí, no, por supuesto, le explicamos cuáles son los beneficios, cuáles son los atractivos que genera el gobierno de Corrientes a través de los parques industriales. Entonces hay un público que está conociendo hoy lo que significa estar instalado en Corrientes con una industria, ¿no? Muy bien, 4 minutos faltan para las 8:30 de esta mañana de lunes, último día del mes. Vamos a nuestra primera pausa publicitaria y ya volvemos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley.
Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. Nace La Unidad, donde unimos historia y presente, patrimonio cultural y oportunidades de negocios, lo nuestro y el turismo, la historia y la innovación. Nace La Unidad, para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno Provincial. Corrientes somos todos. Presentamos la nueva app Turismo Goya. Están todos los servicios turísticos que ofrece la ciudad. Accede a todas las ofertas turísticas y contactalas al instante. En alojamientos tenés varias opciones disponibles. Hoterías, cabañas, hoteles, entre otros. En cada pestaña tenés toda la info que brinda cada servicio con sus fotos, número de contacto y ubicación. Llegá a Goya y a sus lugares usando el GPS en tiempo real. Accediendo al sitio de interés y ampliando mapa, podés llegar más fácil. También tenés a mano los servicios disponibles de Goya como bancos, sanatorios, estaciones de servicio y los anexos municipales para realizar consultas. Bájate la app y viví la experiencia Goya. Goya Ciudad. En Corrientes estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. 3 puertos para conectarnos con el mundo, una red de fibra óptica de alta velocidad, 3 edificios de última generación y vamos a hacer 3 más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país y en el viejo edificio estamos haciendo La Unidad, un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el esparcimiento, 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato y 150 en el segundo, la mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes, tenemos futuro. En Corrientes, inauguramos una vez más el ciclo lectivo en tiempo y forma. Agregamos 1 hora de clases en todas las escuelas. Estamos entregando una computadora a cada alumno que empieza el secundario. Y mediante Educa Play, estamos generando contenidos correntinos para todas las materias. Y durante los 2 mandatos de gobierno, vamos a inaugurar 250 nuevas escuelas. La cifra más alta que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes. Tenemos futuro. Cuando nosotros pensamos en el futuro y respondemos preguntas hacia dónde vamos, qué queremos, qué necesitamos, cuáles son las obras para nuestro desarrollo, tiene que ver con una estrategia. Felicitaciones a todos los que hicieron posible este pacto para el crecimiento, porque solamente así vamos a construir el futuro de todos. Muchas gracias. Bienvenidos a Goya, una ciudad de ensueño, con muchos lugares para visitar. Un rincón fascinante del litoral argentino. Un destino turístico privilegiado. Un entorno ideal para pasear sin apuros. De encuentros con amigos. Una ciudad con mucho pasado y un mejor presente. Con la elegancia de una ciudad moderna. Nuestra fiesta nacional del Surubí. Vení a vivir y sentir la naturaleza, el río, el deporte, el descanso, el relax, el sol, la gastronomía, la alegría de nuestra gente, chamigo. Una experiencia única que vale la pena vivirla. Goya,
muchas emociones. Vení a Goya. Goya te quiere conocer. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Donde había una cárcel obsoleta, vamos a construir La Unidad, un polo de desarrollo estratégico para la ciudad que contendrá el Museo de la Cárcel, un centro de ciencias, un polo gastronómico y un paseo de compras. Nace La Unidad para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno provincial. Corrientes somos todos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Ingeniero Claudio Anselmo, bueno, la importancia de la presencia de la provincia de Corrientes este año aquí en la Exposición Rural de Palermo. Buenas tardes, gracias por estar acá, por acompañarnos. Realmente ha sido muy importante. Estamos atravesando una exposición rural que creo que ha batido todos los récords de público de los últimos años, sin duda, mucho movimiento. Y el stand en particular de la provincia de Corrientes, que es una gran vidriera de todo lo que ofrece nuestra provincia. No solo los aspectos productivos, sus distintas cadenas, sino todo lo que tenga que ver con la cultura, las tradiciones, las costumbres, el turismo, todo lo que concierne a Corrientes y que ofrece al país. Y además es un lugar que es una visita permanente de los miles y miles de correntinos
que viven acá. Se ha propuesto tratar de mostrar en la medida de lo posible prácticamente todo lo que produce la provincia, yerba, arroz, pecán, cítricos, entre otros productos que están presentes. La idea es poder mostrar todas las principales cadenas. Hemos traído muestras de prácticamente todos los productos que Corrientes aporta al país, sobre todo productos de la agroindustria, alimentos, todo lo que tiene que ver con cítricos, otros frutales, hortalizas, tomate, pimiento, y también vinculado a los planes de diversificación, como el plan limón, palta, nuez pecan, todo lo que tenga que ver con la forestoindustria, también a través de los videos que van explicando cuál es el proceso actual. Somos la primera provincia forestal, la primera provincia arrocera en producción y en exportación, y seguimos teniendo el tercer rodeo ganadero de la Argentina con cerca de 5 millones de cabezas, a pesar de lo que fue el golpe de estos últimos años de sequía. Seguimos estando muy bien posicionados en prácticamente todas esas actividades. Y este año la vedette también es poder mostrar los primeros resultados respecto del trabajo de cannabis que está realizando la provincia de Corrientes, ¿no? Efectivamente, hay un espacio dedicado para que la gente pueda conocer qué es lo que venimos haciendo en el proyecto Cada Cannabis. Tiene muchas consultas. No estamos en condiciones por cuestiones de autorizaciones de salud de poder exhibir o promocionar nuestro producto, pero sí les explicamos lo que ha venido haciendo la provincia y los avances que son prácticamente exactamente un año. En estos últimos días se cumplió un año de que llegaron las primeras plantas a Corrientes en julio del 2022 y ya a través de esto hemos atravesado hoy ya más de 10 cosechas, una cosecha por mes, y nos entregaron la obra del laboratorio piloto y si todo se cumple en un par de meses más ya vamos a estar elaborando en mayor escala el aceite de cannabis medicinal de CBD Full Spectrum, que va a ser el primer producto que va a lanzar la provincia de Corrientes. La muestra va entrando en su recta final prácticamente, pero a lo largo de la semana, los días que hubieron juras de campeones, hubieron diferentes establecimientos de la provincia de Corrientes que han estado presentes, que han logrado premiación, pero sobre todo que han aceptado el desafío de venir y mostrar lo que producen en la provincia, ¿no? Sí, participamos de las juras y también acompañamos las cenas de Bradford y Brangus fundamentalmente, también está Brahman y algunas otras, Limango, etcétera, varias razas que tienen cabañas en Corrientes. En Bradford y Brangus en particular, que quizás son las más destacadas de las que vienen haciendo sus exposiciones nacionales y congresos mundiales en Corrientes en estos últimos años, nuestras cabañas tuvieron papeles muy destacados. Tuvimos una cabaña que participó en un gran campeón hembra en Bradford, la cabaña de Uncancio, y ayer también nuevamente la cabaña La Victoria de Ceni, también con un gran campeón hembra, así que y varios premios más del Oratorio, el Estribo, cabaña Rincón de Liberay también, que los ventas hicieron muy buenos precios, así que estamos muy satisfechos de todo el desempeño de la ganadería correntina, que muestra el potencial que tenemos para genética de alto nivel. Vos te fuiste de la Argentina por el 2000, ¿no? Con la crisis. 2002, febrero del 2002. ¿Cómo un argentino llega a tener un equipo de Indy? No sé. ¿Vos sos, perdóname, ingeniero, mecánico industrial? Nunca me recibí de ingeniero. Técnico electromecánico, técnico en preparación de motores de carrera y después ingeniería no terminé. Acá, antes de irte, ¿qué hacías? Corrí en auto, Fórmula Renault, corrí por prototipo, como podía, y tenía un taller mecánico con mi hermano que era el ingreso. ¿Y te bancabas vos, con el taller, con los ingresos, toda la preparación de los autos? Claro. O sea, era pura pérdida, básicamente. Exactamente. Sí. Era una locura, pero bueno, corríamos como podíamos y era eso, seguir la pasión a costa de cualquier cosa. Qué bárbaro. ¿Y te fuiste a Estados Unidos en el 2001 o el 2002? 2002. Sí. Después de la crisis del 2001 perdimos todo. Fue un desastre lo que pasó con el corralito y eso, y bueno, yo siempre cuento, fui por falta de opción, no es que hubo un plan ni no hubo nada. Llegué allá. No te quedó otra. Nada. ¿Y te fuiste a hacer qué? A nada, te juro no sabía. O sea, había un amigo mío, muy amigo mío, del industrial de la provincia de Corrientes, que yo termino en Corrientes en el industrial, que hacía 3 meses había llegado a Miami. Era mi único contacto, era un electricista, que obviamente seguimos siendo muy amigos, y era el único contacto que tenía fuera de Argentina, y yo acá estaba muy mal, o sea, había quedado muy
vi como mi abuelo perdió las cosas varias veces, mi papá me tocaba a mí de vuelta. Y ¿Tenías cuántos años? 26. 26. Sí. Yo siempre cuento, después con los años, creo que me fui justo, porque lo que aprendí en Argentina hasta ese momento, tremendo. O sea, acá aprendés cosas porque todo cuesta tanto que vos sí o sí tenés que desarrollar el ingenio para lo que sea. Y tenía mucha experiencia y era joven todavía para llegar a un país tan diferente, con un lenguaje distinto culturalmente. Creo que si hubiera ido antes, por ahí no sabía lo que sabía en ese momento por haber estado en Argentina. Y si hubiera llegado más tarde, Bien. ya es difícil. Llegaste y... Me fui a buscar un amigo de mi amigo y conseguí trabajo al día siguiente en una carpintería. Bien. Y era sobrevivir, Sí, nada seguro. más. O sea, no tenía un plan de nada, te juro. Era decir, bueno, sobrevivir, porque acá está fulera la cosa. Sí. Igual, evidentemente, la pasión del auto había que sí o sí conseguirla. Nunca negocié la pasión. Yo me acuerdo, fueron 10 días de trabajo en la carpintería y en los almuerzos yo miraba las páginas amarillas. Sí. Porque tenía el dato, me pasó un periodista de acá, que Fittipaldi vivía en Key Biscayne. Entonces yo agarro las páginas amarillas y había, no sé, 25 apellidos Fittipaldi. Entonces yo llamaba 1 o 2 por día a ver si daba con alguien que hablara español. Sí. Y doy con el escritorio de Cristian Fittipaldi, que era una chica brasilera que hablaba español. Me conceden una entrevista. Claro, yo venía de correr en ¿Fittipaldi Argentina. tenía un equipo allá? Cristian Fittipaldi tenía un equipo de karting con un socio brasilero. Y yo llamé, venía de correr en Argentina por prototipo y venía a correr a Estados Unidos. Claro, sonaba bien. Me da la entrevista y... ¿Cristian qué es? ¿El nieto de Emerson? Cristian, el sobrino de Emerson. Que corrió Fórmula 1, Claro. en ese momento corría la IndyCar. Y bueno, y ahí me sacan una entrevista, desconociendo nada, si sabían, tenía trabajo o no, pero el tipo me dice, mira Ricardo, no hablas inglés, no tenés plata, no conoces a nadie, vas a cumplir 27 años y querés correr en auto, como diciendo, algo está mal. Y me contratan como mecánico del equipo de karting, a prueba 2 semanas, me acuerdo que no tenían una posición, le dije, bueno, quiero una oportunidad, no me tienen que pagar nada. 2 semanas a prueba, a la semana me contrataron de mecánico, a los 3 meses fui jefe de mecánicos y a los 7 meses team manager de karting. Bien. Y ganamos un campeonato que fue muy bueno. Y esa campaña mía, que habrá sido ponerle 8 o 9 meses de liderar el equipo de Fittipaldi, había clientes dentro de Fittipaldi, me decían, Ricardo, armate tu equipo. Y el papá de un nene de 8 años fue el que más me impulsó. Y te digo la verdad, el Juncos Racing arranca en septiembre del 2003, impulsado más por ello que por mí. Yo no hablaba inglés, no entendía nada. ¿Cómo voy a armar una empresa, un equipo? Y lo hice y acá estamos. ¿Y cómo tenés hoy un equipo de Indy? Y bueno, Pasaron una categoría carísima. Además. Pasaron 21 años, ¿no? O sea, nosotros hicimos karting del 2003 al 2008, ganamos 19 campeonatos en total, 47 pilotos. ¿Y allá es una categoría, es rentable si te va bien con campeonatos ganados? La IndyCar, lo que pasa es que... No, digo lo de karting. Karting sí, o sea, nosotros armamos todo, se convirtió en una empresa. De tener 47 pilotos, de ahí después ya los chicos más grandes compraban autos de fórmula, yo armé mi propia escuela, alquilábamos la pista privada, los autos eran de ellos, yo los llevaba, les enseñaba a manejar. Una maravilla. Y el negocio empezaba a crecer, después corrimos la Pro Mazda, que es la tercera en escalera de la IndyCar. Primer campeonato en la historia, casi lo ganamos. Fuimos, de hecho, el equipo que más poles hizo, pero llegamos segundo. Año 2010 viene Conor Daly, el hijo de Derek Daly, que corrió en la época de Reutemann, viene al equipo y ganamos el campeonato. Y ahí era como que ganábamos en karting y ganamos también en autos de carrera. Y ahí es como que empieza a hacerse más grande todo. Cada vez un poco más, cada vez a contratar más gente y bueno, Estados Unidos también un país que te abre las puertas. ¿Y hoy cuánta gente tenés contratada? En total somos 64 personas. Tenemos el equipo de IndyCar con 2 autos y el de Indy Lights. 64 empleados. Sí. Del equipo. De todo ahí. Ahí tengo de la parte comercial, abogado, contador, mecánicos, ingenieros, camioneros. Juan, ¿qué son números un equipo de IndyCar? ¿Facturación anual? ¿Qué son números? No, es que no hay facturación. Gastos. O sea, vos pensás que son todos dueños de equipo que tienen otros negocios. No, pero de un equipo de Indy, por ejemplo, tu equipo. Estás hablando de que cuánto hay que tener para poner 2 autos a correr. El consumo por el año es lo que en Fórmula 1, por ejemplo, se gastan 200 millones en un equipo chico. Ahora lo acotaron porque eran 500 millones, una locura. Depende el equipo, están en 5 millones, ponele, a 20. Claro. Chip, Ganassi, Penske. Penske tiene otro presupuesto. No hay un límite. El reglamento está acotado porque el auto es igual para todos y tenés áreas que no tienen reglamento, que son libres, como los amortiguadores. Sí. Y ahí es donde el equipo grande te saca diferencia. Y túnel de viento se puede hacer. ¿Por qué te saca diferencia? ¿Qué es lo que consigue? Porque es libre, o sea, no tiene técnica el amortiguador. Pensá que corremos en óvalos, circuitos callejeros que son... Pero ¿por qué ellos, qué pueden comprar ellos que vos no? Tiempo, básicamente. Entonces ellos, por ejemplo,
hay un aparato que se llama 7-Post Rig, se pone el auto arriba de unas balanzas que simulan literalmente la pista. Con la data de la pista vos simulás, entonces vos maximizás el grip de la goma, ponele. Pero tenés que hacer varios ensayos con distintos seteos para poder determinar el grip. Tenés más de 120 combinatorias de geometrías de suspensión cuando combinás adelante y atrás. Cada combinatoria con distinto valor de espiral, amortiguador, comba. Entonces, todo ese desarrollo que Penske, por ejemplo, tiene su propio 7-Post Rig en su taller, Sí, no puede empieza a hacer todos los días, pone un equipo de gente a desarrollar eso. Y van hilando finitos, porque en definitiva, nosotros el año pasado casi hacemos la pole en una carrera. Se le puede hacer una carrera, por ahí lo peleás porque te cayó justo la puesta a punto, pero en un campeonato ahí te hacen la diferencia. Nosotros tenemos, vos pensás que Andretti tiene 4 autos, 170 sets de amortiguadores, porque lo conozco al nosotros tenemos 4. 170 sets de amortiguadores. Sí. Estás hablando, mirá los nombres. Entonces, ¿no? ahí, Andretti. por ahí no es tanto, porque la diferencia en definitiva puede ser 1 décima o 2, pero tenés una categoría de 27 autos y en entrenamiento lo pueden ver, hay 7 décimas en total. O sea, del primero al último en entrenamientos hay 7 décimas, a veces. Nada. Es respetado. Contame. Es un dato impactante y de hecho en las últimas horas el titular de la ONU ha dicho que terminó la era del calentamiento global y que estamos directamente en la era de la ebullición global. Dios mío, moriremos Me da la todos. palabra ebullición. Sí, ebullición. Imagino es que el día... estamos todos fritos o hervidos Sí. en una cosa así como incompatible con la vida, ¿no? Y es el día después de Ebullición. mañana. Esto, ebullición global, dijo. Bueno, está Alejandro Intibonomo, que es director de la carrera de gestión ambiental de la UBA y que siempre nos ayuda. De la UADE. De la UADE. Un beso a la gente de la UADE y que siempre nos ayuda con estos temas y nos calma un poco. Con signo de pregunta, La verdad, esta vez necesito un poco de catarsis yo también, porque estoy medio preocupado. La verdad, la vez pasada que habíamos visto, yo les había comentado muy al pasar que había algunos La niña y el niño. De la niña y el niño había unos indicadores muy ahí como que estaban subiendo mucho, pero que esperábamos que bajen. Sí. Y la realidad es que están subiendo cada vez más desde que hablamos. Sí, se superó el umbral del 1.5 grados, ¿no? Eso, digamos, 1.5 grados es el umbral que nos pusimos de acuerdo todos en el Acuerdo de París, todos los estados del mundo, o la gran mayoría de ellos, y es muy probable que lo superemos en parte por el fenómeno del Niño, pero en parte también por el cambio climático. Te voy a terminar de preocupar. Si te parece, escuchamos al titular de la ONU justamente haciendo esta distinción conceptual entre calentamiento global y ebullición. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Bueno, además si lo escuchás cuando dice boiling, ¿no? Que es directamente el mismo verbo que se utiliza para hervir los fideos, Claro, ¿no? sí, Digamos. claro. Entonces estamos hablando, porque la ebullición suena un poco más suave todavía. O sea, hervidero. El hervidero, o sea, eso, bueno, nada, uno lo piensa y es incompatible con la vida del ser humano en algunos sitios del planeta que hoy conocemos como habitables. Sí, tal cual, hay lugares que la están pasando realmente mal en este momento. Bueno, islas de Grecia que nosotros conocemos vía fotos incendiadas. Sicilia también. Sicilia, yo justo tengo una amiga ahí que me dice, che, es un garrón lo que está pasando acá. Me vine a pasar la temporada, ella trabaja ahí y la verdad que es un garrón, la está pasando realmente mal. Y bueno, tenemos, el otro día me mostraban una imagen que habían sacado del NOAA, que es como un instituto que estudia el clima, y eran unos columpios y era el niño y la niña columpiándose, que eso vieron que hablábamos que es un fenómeno regional que va cambiando y a veces viene niño, a veces viene niña. Sí, que se alterna, digamos. Sí, niño inundaciones, niña sequía. Y el cambio climático era como un adulto empujándolos y que va mucho más allá de donde están, digamos. O sea, el cambio climático está afectando incluso esos fenómenos regionales que pensábamos que no tenían mucho que ver o que tenían poquito que ver. De a poco, justo estos últimos meses están saliendo muchísimos estudios advirtiendo que aun cuando es por el Niño que vamos a pasar 1,5 grados,
el cambio climático estaría detrás de Claro, eso. para quedarse, porque yo incluso escuchaba algunos reportes que decían que estas temperaturas que hemos conocido en este mes de julio, que son récord e inéditas, que también involucran, por ejemplo, la temperatura de los mares en algún caso, va a tener, aun cuando baje la temperatura, va a tener consecuencias que persisten, que permanecerán, ¿no?, en el planeta. Sí, tal cual. De hecho, hay toda una discusión de la posibilidad de... Hay una corriente, justo hablábamos del Día Después de Mañana, es una película en donde yo llegué a vivir el prime de esa película, no sé si todos, pero... Sí, claro. El hemisferio norte se congela en esa película. Sí, claro. Bueno, eso pasa porque hay una corriente salina que lleva agua caliente hasta el hemisferio norte, que nace en el Ecuador, digamos, para hacerlo un poco más claro. Eso se está desacelerando. Y hay un estudio científico que prevé de que cuando esa termohalina deja de llevar a agua caliente a esa zona, que es lo que previene que se congele. En esa película lo que pasa es que la termohalina esa congelamiento que llega, bueno, creo que es en Manhattan, ¿no? O sea, esa película está basada en algo que existe. En algo científico, sí. Después la ola gigante no, eso no sé con qué tiene que ver, pero el congelamiento del hemisferio norte es una cosa científica, y ahí en el video, incluso en la película, ya se hablaba de esto. Y volviendo al tema de la ola de calor, la sensación que uno tiene... Siempre se habló de, una ola de calor en tal lado, en tal otro, pero en este caso son más prolongadas, además de más intensas, duran más. Sí. No son fenómenos, viste, de 1 o 2 días y pasan. Sí, tal cual, son más prolongadas, son más intensas y también pasan más seguido. Nosotros tuvimos ahora, porque es medio anacrónico a veces hablar de esto, pues nosotros tenemos frío, o sea, yo ahora me pongo una campera igual, por más que no sea el invierno más frío. Pero las olas de calor que tuvimos este verano, que fueron 9, no me acuerdo si 9 o 11. ¿Te referís a nosotros? A nosotros en el verano que pasó. Hubo días de 40 y pico de grados. Cuando estamos acostumbrados a tener 2 o 3, 4 como mucho, o sea, aumenta la frecuencia de las olas de calor, la intensidad porque son más altas con temperaturas más altas y también la duración. Y eso es lo que termina haciendo que se genere un montón de problemas concatenados como el que tuvimos nosotros de energía, que se cortaba la luz y qué sé yo. Bueno, eso porque la demanda empieza a estar mucho más alto de lo que es la base. Durante muchos días nuestro sistema eléctrico se banca un poquito de demanda. Sí, sobre todo que a la noche no bajan las temperaturas. Ahora, viste que durante muchos años nosotros veíamos fenómenos en el hemisferio norte, ya sea de frío extremo en el invierno o de calor extremo en verano, y se decía, va a venir para acá. Y después muchos expertos te decían, no hay una correlación directa, no es porque Europa haya tenido determinadas características climáticas que cuando nosotros tengamos la misma estación vamos a tener lo mismo. Ahora sí se puede establecer una correlación. Si estamos viendo estas olas de calor en el hemisferio norte, ¿indefectiblemente van a llegar aquí cuando nos toque el verano a nosotros? Sí, digamos, este fenómeno que está viendo de una aceleración del calentamiento global, eso lo vamos a sufrir. Lo que sí hay que tener en cuenta, no para relajarse, sí para tranquilizarse un poco, es que lo que más absorbe calor son las grandes masas de agua. Y nuestro país y América del Sur, América Latina, está rodeado de agua. Si vos ves el mapa desde arriba, una imagen satelital, es todo océano y el continente es una franjita. Eso nos favorece. Eso nos favorece porque acá va a ser un poco más estable en términos regionales. Después capaz hay algún día que igual nos morimos de calor. Y hablando de agua... el hemisferio norte, que es todo continente. Entiendo. Recién Debbie te decía si las olas de calor del hemisferio norte se van a trasladar en el verano del sur. Pensaba en esto de el agua. Viste que también hay quienes, no sé si decir, pronostican, es la palabra, que después de la sequía vendrá, bueno, no sé si decir la inundación, pero como exceso de agua, de lluvias. ¿Esto es así? ¿Está estudiado? Sí, digamos, estos fenómenos que tienen que ver con esta aceleración de, una profundización de un efecto niño, es decir, nosotros veníamos de 3-4 años de niña, que es sequía, que es lo que provocó la falta de agua, la falta de agua que hay en Uruguay, la falta de agua que sufrimos nosotros, la sequía que conocemos. Ahora estamos pasando a años niño y se vienen supuestamente... ¿Y van a ser extremos como fueron los años niña? No se puede saber muy bien cómo van a ser. Está pronosticado... Cuando te dicen que es muy probable que los próximos 5 años sean niños, es porque hay indicios de que va a haber un fenómeno fuerte, porque es raro sino que dure tanto y que lo sepan con tanta anticipación. Lo que no es seguro, digamos. Pero de darse 5 años niño, que son años de inundaciones, o sea, que son proclives a la inundación, es muy probable que en estos años veamos
imágenes feas de inundaciones de nuestros sí. campos. Con lo cual, ahí de vuelta, ya es momento para ir actuando con políticas públicas para ver qué vamos a hacer cuando venga esa inundación, digamos, qué tipo de cosas podemos hacer, y ahí aparecen los humedales como estrella, ¿no? Sí, sí, o no, incluso obras hidráulicas, ¿no? También, imagino, obras hidráulicas. de mayor envergadura. Tal cual, que bueno, que sabemos que el país no está en el mejor lugar para pagarlas, por eso mira por los humedales, porque son gratis, digamos, claro. Pero sí, si no obras hidráulicas en determinados lugares que identifiquemos sensibles, como algunas ciudades, algunos pueblos o algunas zonas productivas que queramos cuidar, va a ser fundamental. Pero bueno, ahí está de vuelta, ¿no? Si protegemos el ambiente, que a veces lo vemos como un costo, en realidad lo que estamos haciendo es una inversión para ahorrarnos las consecuencias de lo que se viene. Sin duda. Bueno, gracias, como siempre, por ayudarnos, y cada vez que venís se van corroborando, bueno, las teorías más inquietantes, ¿no? En materia. Matías, bienvenido a Infobae. Quería comenzar preguntándote si realmente Argentina es el país que tiene los impuestos más altos del mundo. Sí, y por triple método. Primero, el más conocido, Banco Mundial, el Doing Business, ahora está reflotando con otra metodología, otro nombre, y que fue lo que nos llamó la atención a todos los tributaristas. De hecho, lógica nace por la incredulidad de no poder creer en ese ranking que exponía el Banco Mundial. Metodología súper simple. Una pyme sujeta a 10 datos, uno de ellos 60 empleados, otro margen bruto de ventas del 20%, es decir, se vende una maceta en 120, lo que de costo tiene 100, se lanza eso a los 190 países. Saquen una hoja, resuelvan este ejercicio. Vuelven los datos. Más objetivo no puede ser. Y además no solamente lo hace el Banco Mundial. Contratan a una auditora de las principales internacionales, 1.100 tributaristas, los funcionarios de los distintos países contestando y reclamando si está mal calculado. Más transparente imposible. 106%, único país que no le alcanzan las utilidades de esa pyme, de ese caso testigo, para pagar los impuestos. A ver, a una pyme argentina no le alcanza lo que gana para pagar los impuestos. Esas... Con el margen bruto del 20% que aparece en los datos. Lo que significa que en la Argentina ese margen, 20%, es inviable. En otros países no. En otros países le da, en lugar de 106%, le da 36, 37%. Nuestros países vecinos, Chile, gobierno de izquierda, Paraguay, gobierno de derecha, les da un tercio de lo que nos da a nosotros. Brasil, que le da mal, está entre los países con impuestos más altos, le da 65%. Nosotros tenemos que multiplicar eso por 1.6 para llegar a lo de Argentina. País comunista, China, 59%, no le da 106%. País más populista, 73% Venezuela. Nosotros tenemos que multiplicar eso por 1.6. O sea, no es ideológico el tema. No. Más allá de cualquier ideología, los datos dan lo que dan. Primera metodología. Segunda, una entidad empresaria, la UIA, puso tributaristas y economistas a analizar el tema. Presión fiscal en el sector formal de la economía, número 1 entre los 30 países más importantes, la Argentina, 50,7. Se trabaja el empresario más para el Estado que para sí mismo. Estamos hablando presión fiscal en el sector formal en blanco de la economía. Y después los tributaristas analizan 7 impuestos, los más importantes, llegan a la conclusión que en 6, en un análisis de laboratorio de alícuota, método de cálculo y otros elementos esenciales, en 6 tenemos el impuesto más alto de esos 30 países más importantes. Bueno, entonces, por 3 métodos llegamos a esa conclusión. Quería retomar por un segundo algo que mencionaste recién, que es el caso de Venezuela, digamos, de que nuestra posición es mucho peor que la del país con los peores indicadores de la región. Así es. Y el punto es que cuando uno compara impuesto por impuesto, tenemos un impuesto más gravoso que en el caso de Venezuela, o tenemos impuestos que ellos dejaron de tener. Entonces, esa cuestión, cuando uno somete el caso de su propia pyme, digamos, en la Argentina, no le alcanzan los impuestos, las utilidades para pagar esos impuestos, y en Venezuela se necesitan
menos, digamos, utilidades para pagar aquellos impuestos. Pensando que Venezuela es de los países con impuestos más altos del mundo. Pero nosotros lo tenemos que multiplicar a eso por 1.5, por un 50% más. ¿Esto tiene una fecha en Argentina desde que está pasando esta situación? Siempre fue así, siempre fue un país a nivel impositivo con esta metodología tan difícil de digerir. ¿O en qué momento se complicó todo? Hay una percepción que esto es de los últimos años. No es así. Esto viene de antes. Esto viene incluso en el gobierno anterior, en la gestión anterior, que se decía bajamos los impuestos. Sí, se bajó el impuesto y, por ejemplo, en este indicador del Banco Mundial bajó de 137 a 106. Lo que significa, para quien nos escucha, se pasó de 0,3 a 0,2 en terapia intensiva. Pero seguimos en terapia intensiva. Imposible competir. Y cuando se dijo de aquella lluvia de inversiones, nosotros los tributaristas fuimos testigos privilegiados de cómo esa lluvia de consulta de inversiones se secó por los impuestos. Porque no podíamos ni contestar cuál era la alícuota de impuesto a las ganancias. Porque como no teníamos ajuste por inflación en ese momento, podía dar cualquier cosa. Esto viene de antes, desde el año 2006, que nosotros merodeábamos los últimos puestos ahí en esta investigación, y desde hace 7 años quedamos prácticamente en el último puesto. Digo prácticamente porque el último es Comoros, que no existe. Pero todos los otros países africanos, 5 países africanos, esto está en una nota que publicó el diario, fueron haciendo reformas tributarias y nos dejaron últimos. ¿Cuáles, por ejemplo? Sierra Leona, Burundi, República Centroafricana. Te estoy hablando de países africanos. ¿Qué hicieron? Hicieron la reforma tributaria y hoy, por ejemplo, Sierra Leona tiene un indicador del 37%, parecido al de Chile, parecido al de Paraguay. Nos dejaron últimos. Nos dejaron últimos. No es que Argentina fue como un electrocardiograma, no, fue bastante lineal esa gravabilidad o esos impuestos como país más gravoso. ¿Qué cantidad de impuestos sería razonable? No más de 10. No más de 10. Los países normales no tienen más de 10. Tienen un IVA o un impuesto a las ventas, tienen un impuesto a las ganancias. Algunos países tienen impuesto patrimonial, no muchos. No muchos. En lo que es Occidente son 6 países, 7 países los que tienen un impuesto patrimonial. Y agregarle algún otro impuesto a nivel municipal, alguno a nivel estadual. No más de 10 impuestos. Cualquier cosa por encima de 10 es, digamos, entramos en la zona de dislate. Nosotros tenemos más de 100. Quería consultarte por volver a la pregunta anterior y preguntarte puntualmente si vos crees que hay un momento histórico donde empezó a complicarse la situación, que veníamos más o menos estándar con el resto de los países, por lo menos con los vecinos, y en algún momento de la historia empezó a complicarse. Y podemos decir que fue el año 2002, donde se empezó a agravar aún más. Después de la crisis. Venía de antes, pero a partir de 2002. ¿Por qué? Porque acá hay que entenderlo como que esto es una moneda que tiene 2 caras. Está la del gasto público, y a partir de ahí empezó la carrera por el exceso en el gasto público. Prácticamente duplicado en los últimos 20 años. Del otro lado de la cara de la moneda están las 3 fuentes de financiamiento. Impuestos, número 1, como decíamos, desde hace 7 años. Segunda forma de financiamiento, con inflación. Número 3 en el mundo, digamos, actualmente con los indicadores del FMI. Tercera fuente de financiamiento, endeudamiento. Riesgo país, estamos décimos en el ranking de riesgo país. Junto con Venezuela, otra vez, somos junto con Venezuela los únicos 2 países que aparecemos top 10 entre los 10 primeros de esos 3 rankings. Lo que llamamos el triatlón fiscal, Venezuela y Argentina son los únicos que aparecen en los 3 rankings. Y eso es desde el año 2002, esa carrera entre el gasto público, que es lo que genera. Los otros 3 son como los termómetros. El clima es el gasto público. Es decir,
Nadie se le ocurre bajarle la temperatura a un termómetro acercando hielo al mercurio de ese termómetro, sino bajando el clima. Bajando el clima es bajando el gasto público. Es el gasto público lo que genera esa temperatura en esos 3 termómetros. ¿Se entiende? Sí. De los impuestos de los 140 y pico que tenemos, ¿cuál te parece que es el peor, el más regresivo? Ingresos brutos es por lejos el más nocivo. ¿Por qué razón? Para que la gente nos entienda. Todos nos podemos imaginar la cinta de producción donde se le van poniendo distintos ingredientes al producto y termina en una caja de arroz con la salsa que fuere. Y imaginemos que hay allí 3 eslabones en el medio, ¿no? 3 compañías distintas. En paralelo va una cinta de ingredientes impositivos. Y esos ingredientes impositivos se van acumulando. No es solamente que pagamos los del último eslabón de la cadena. Al final del día, en toda esa cinta de ingredientes impositivos se van sumando y eso termina en el 40%, digamos, para los 42% para los alimentos, 48% para las bebidas. Ingresos brutos es uno de los que más incidencia tiene, casi similar a la que tiene el IVA, pero acumulado a lo largo de toda la cadena, porque cada eslabón está sujeto a ingresos brutos sin importar el valor agregado que tiene, que eso es distinto en el funcionamiento al impuesto al valor agregado. Entonces, esta acumulación en cadena hace que al final de esa cinta de ingredientes impositivos terminan teniendo un impacto similar al del IVA. Y un país no puede vivir con 2 impuestos al consumo similares en cuanto a impacto como el IVA e ingresos brutos. ¿Se puede bajar impuestos? Digamos, ¿qué experiencia podés mencionarnos a nivel global y a lo largo de la historia, si las hay, de éxito a la hora de bajar impuestos? Tenés Irlanda, tenés Estados Unidos y más cerca de nosotros, Paraguay. Paraguay, cuando ellos, habremos visto esos videos donde Paraguay se auto hace propaganda del país, ¿no? Las publicidades para invierta en Paraguay. ¿Por dónde empiezan? Por el sistema tributario. Así como yo decía que, digamos, en la gestión anterior, aquella lluvia de consultas de inversiones se secaron por los impuestos, en el caso de Paraguay fue central el tema de bajar los impuestos para generar toda una producción, por una movilización de toda la economía en Paraguay, que era un país que antes nosotros mirábamos desde arriba y hoy lo estamos mirando desde abajo en términos de inversión. Entonces, Paraguay es un ejemplo donde con ese 10-10-10 que tienen para impuestos a las ganancias, IVA, etcétera, han logrado no solamente que no baje la recaudación, sino que incluso que aumente. Irlanda lo mismo, completamente distinto, bajaron el impuesto corporativo de más del 30% al 12,5%, impuesto corporativo de impuesto a las ganancias. Y la recaudación se multiplicó por 3,5 veces. Entonces, mientras vos no bajes los impuestos más altos del mundo, vamos a seguir teniendo una de las evasiones más altas. Cuando vos lo bajes a un nivel lógico, allí esa gente que está evadiendo se suma a contribuir a la torta. Mientras no lo hagas, estos niveles de evasión van a continuar. El argumento de la política es justamente eso, digamos, que no se sacan impuestos porque se perdería recaudación. Así que en eso no. Pero esto no es así. La evasión la ha generado los impuestos más altos del mundo. Hay acá, llamémoslo una triple Nelson, de por qué tenemos esa evasión y por qué la recaudación ha llegado a un límite donde ya no puede seguir creciendo ante aumento de impuestos porque la gente se pasa a la informalidad o se va al país. Esto es la famosa curva de Laffer. Pero la verdad que hemos aprendido tanto de este efecto que deberíamos llamarlo a Laffer para decirle, vení que te explico cómo funciona tu curva. ¿Cómo sería? Te explico cómo funcionó la curva de buquebús, que es mucho más exacta que la tuya. Porque vos dijiste, Laffer, que la evasión o el pase a la informalidad iba a ocurrir con la sanción de una ley. Y acá nosotros tuvimos el anuncio de la ley, por ejemplo, del aporte solidario, y la gente salió eyectada, digamos, a otros países. Es la curva de buquebús.
Y vos dijiste que esto se daba para los altos patrimonios, para las grandes empresas. No, también tenemos la curva de Seiza, con los jóvenes que no admiten que por un impuesto de más de $1.000, que en otros países es nada y acá es una enormidad, se estén sufriendo retenciones del 35%, más el impacto de la brecha cambiaria para aquellos que están trabajando para el exterior. Entonces vení, Laffer, que te explicamos cómo funciona tu curva. Matías, ¿qué es lógica? Como te dije, proyecto que nació de la incredulidad, de no poder creer que esto era así. Y estuvimos durante todo el año pasado preparándonos para este momento. Nosotros nos dedicamos a la concientización fiscal entendida como... Lo que nosotros entendemos es que no es que está el último Congreso en ese último puesto, no es que está el Congreso argentino, está todo el ecosistema relacionado con lo fiscal allí. Están los jueces tolerantes con los países con los impuestos más altos del mundo. Están las autoridades fiscales con sus interpretaciones fiscalistas. Está el empresariado que no reclama a la altura de un país más gravoso del mundo. Y lo más importante, está la gente, estamos nosotros, que no, digamos, llegamos a la conclusión, porque hay una parte en donde uno dice, bueno, o acá hay una cuestión sobrenatural, bíblica, donde tenemos las 4 plagas digamos, están las 7 plagas de Israel y las 4 plagas fiscales de Argentina, que son las que mencionábamos antes, las del gasto público, la de los impuestos, la inflación y el endeudamiento, o acá hay algo que está generando esta situación. Y esto es lo que empezamos a analizar en lógica. Y entonces surgió la pregunta, ¿contra qué luchamos? ¿Qué es lo que genera esta plaga fiscal? Y entonces llegamos a la conclusión de que la causa no es el populismo, no son los políticos, es la falta de cultura fiscal de la Argentina, del argentino. Ahora, ¿qué lo genera eso? Porque, ¿qué es? Que nos cuesta, como a la gente que le cuesta, a los chicos que les cuesta las matemáticas, a nosotros nos cuestan los impuestos. Es decir, somos unos genios en las artes, tenemos cultura en psicología, mucho más profundo que en otros países, tenemos cultura en igualdad de género, aprendemos rápido, tenemos cultura en derechos humanos, pero nos cuestan los impuestos, entender los impuestos que estamos pagando en cada oportunidad. Y ahí llegamos a la conclusión de que la causa de esta plaga, de esta cuádruple plaga fiscal, la causa es nuestra falta de cultura fiscal, que la genera un régimen que oculta los impuestos. Eso es lo central, no es el populismo, no es nada de todo lo otro que se dice, es nuestra falta de cultura fiscal generada por un sistema que esconde los impuestos. Por ejemplo, artículo 39 de la ley de IVA. Vamos allí y lo que dice es, si vos sos una empresa, te voy a dar toda la información. ¿La empresa vota? No, no vota. Te vamos a dar toda la información. Discriminado el IVA, más algunos otros impuestos que también se exponen. ¿Pero vos sos ciudadano? Sí. Ah, ¿vos votás? Sí. Entonces a vos te vamos a esconder esa información, te la vamos a ocultar. Artículo 39 dice eso. No deberá discriminarse el IVA al consumidor final. Todos los otros países, por lo menos los que hemos analizado nosotros en la región, en Sudamérica, discriminan el IVA. El caso de Brasil, cuando nos enfrentamos con el caso de Brasil, nosotros veíamos nuestros pares, digamos, de lógica con los cuales nos han inspirado mucho. Hablamos con ellos y, bueno, cuando llegamos a este punto, nos muestran lo que es un ticket de consumo masivo en Brasil, que está discriminado no solamente los impuestos, sino a qué jurisdicción van esos impuestos. Cuando uno va y carga combustible, ve allí impuestos federales, tanto, impuestos estaduales, nuestras provincias, tanto, impuestos municipales, tanto otro. Y eso es lo que generó el cambio en el año 2012, desde el año 2012, el cambio en Brasil, que terminó, por ejemplo, hace poquito con la reforma tributaria de Brasil, que es la reforma más importante de los últimos 30 años. Pero eso es por la gente que empezó a involucrarse. ¿Por qué? Porque cuando vos sos consciente de los impuestos que pagás, te involucrás. Cuando vos te involucrás, exigís. ¿Qué exigís? 3 cosas.
exigís primero impuestos lógicos, porque bueno, ahora que me entero que en cada consumo masivo que yo hago, 42%, 48%, 50% y más son impuestos, me empiezo a preocupar, bájame los impuestos. Segundo, a recibir servicios acorde del Estado. Si para vos es todo regalado, no me preocupo, ¿viste? Por los servicios, si es todo regalado. No, si yo estoy pagando, exijo servicios acorde. Y lo más importante que se generó en esta conciencia fiscal, a preocuparse por el gasto público. Porque claro, se generó como algo medio de Pavlov, así de, escucho gasto público, por algún impuesto me van a agarrar. Entonces, en el momento en que se escucha, bueno, vamos a hacer tal obra pública, bueno, decime cómo lo vas a financiar, porque a mí más impuestos no me vas a sacar. Eso es lo que se generó de toda la vida en Estados Unidos y en los últimos 10 años en Brasil. A eso vamos. Y la discriminación de los impuestos no tiene que ser solamente del IVA. Me preguntabas cuál era la otra forma de descontar los impuestos. La otra forma más astuta es, como más, IVA más del 21% no se puede poner. Hay algún país con 22%, pero después no podés tener un IVA del 35%. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a distribuir la mayor carga entre nación, provincia, municipio. Y además le vamos a poner distintos nombres. Pongámosle impuestos internos, débitos y créditos, ingresos brutos, tasa de seguridad y higiene. Ahora, todos ellos se aplican sobre el importe del ticket de factura, que es el mismo que estaba impactado por el IVA. Entonces, tenés algo muy fuerte, que es cuando nosotros hacemos una transacción, nos aparecen otras 3 personas con 5 mangueras, aspirando, digamos, de nuestra transacción estos 5 impuestos. La nación con 3, IVA, internos, débitos y créditos. Le tiene que pedir a la provincia que le tenga una de las aspiradoras porque no le alcanzan las manos. Como te lo coparticipo, teneme acá la aspiradora del IVA, le dice a la provincia. Y la provincia tiene ingresos brutos y tasa de seguridad y higiene el municipio. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Brasil? Que es, cuando nos encontramos con la ley de Brasil, que exige esta exposición, discriminación de los impuestos, vimos allí la madre del borrego, la solución. Piden la exposición en el consumidor final de todos los impuestos que puedan tener incidencia en la formación del precio, que al final del día termine impactando en el precio. Y te listan 9 impuestos, 2 de los cuales fueron vetados, ganancias y previsional. Todos los demás se tienen que exponer. Eso es lo que nosotros queremos para la Argentina. Eso es lo que nosotros proponemos desde Lógica y por ese motivo, desde esta semana, hicimos una petición en Change para la exposición, la discriminación de los impuestos en los tickets de consumo masivo. ¿Eso es lo primero que tendrá que hacer la próxima administración, el próximo gobierno? Fundamental. A ver, te lo digo de esta manera. ¿Estamos diciendo que la cuádruple tragedia fiscal de la Argentina se soluciona pura y exclusivamente con esto? Claro. No. Lo que sí estamos diciendo es que no hay solución posible si antes la ciudadanía no está concientizada y entiende los impuestos y lo que le está saliendo este nivel de gasto público y afrontar estos impuestos. Entonces, no es la solución para todo el problema, pero es el primer paso ineludible para que haya un régimen de gastos lógicos, de impuestos lógicos, para terminar teniendo un país lógico. Y sacando esta faceta informativa y pensando en una eventual reforma tributaria, ¿cuáles son las 3 cosas que crees que tiene que tener esa reforma? Primero, bajar la cantidad de impuestos. Primero. Segundo, bajar en cada uno de los casos de cada uno de los impuestos a alícuotas normales. Es decir, en el caso de impuestos a las ganancias, estamos, digamos, no hay país que aplique 35% más 7% en los dividendos en estos momentos. Hay otros países que están en el 25%. La Argentina hubiese estado en el 25% si no se hubiese derogado en su momento la reforma. Y ingresos brutos eliminados y así sucesivamente. Es decir, no hay nada que inventar. Algunas de estas
algunas de estas reformas ya se habían aprobado con el gobierno anterior, simplemente hay que volver a aquellas reformas y después con los otros impuestos ver lo que hacen otros países y adecuarnos y alinearnos a lo que es un país con impuestos lógicos. ¿Crees que alguno de los candidatos que están con chances de ser presidente puede ir por ese camino? La información que tenemos es que no lo están analizando para la primera instancia. Sí, vamos a decir a mediano o largo plazo, pero la información que recibimos es que no al inicio. Y algunos de ellos lo han dicho expresamente, de que al principio no se pueden bajar los impuestos. Si no se bajan los impuestos, entonces eso significa que se está confirmando que la gente común, y especialmente aquellos que están debajo de la línea de pobreza, los 18 millones que están debajo de la línea de pobreza, 221 estadios de River Plate repletos de gente que está en esa situación, van a tener que seguir pagando un producto para sí mismos y con lo que les sale, y otro para el Estado, porque eso significa decir 48%, 50% de impuestos en el precio final. Con lo cual, esto es algo que no bajar los impuestos va a significar eso. Segundo, a seguir teniendo los niveles de evasión que estamos teniendo en este momento. Es decir, va a seguir consolidándose esa evasión y esta tolerancia que hay a todo nivel, incluyendo las autoridades impositivas, a la evasión. Entonces, por supuesto que en el caso de Irlanda y de Paraguay, el ministro de Economía que tomó la decisión y el presidente que tomó la decisión seguramente habrá estado muy nervioso durante 3-4 meses después que tomaron la decisión, para ver si no le habían errado al cálculo de que con estos impuestos me va a bajar y se va a reactivar la economía del país, por ejemplo, en el caso de Paraguay. Pero ¿qué importa más? ¿La salud mental y el estrés del equipo económico o la salud de un país? Te hago la última. ¿Qué opinión te merecen los últimos anuncios de esta semana que pasó? Es más de lo mismo. El problema no son, esto hay que verlo, el sistema impositivo como si fuera esto un volcán. Y cada tanto tenemos estos geysers y estas erupciones con cada una de las medidas. Ahora, esta semana fueron estos, hace poco fueron el anticipo extraordinario para las empresas, y antes fue el aporte extraordinario, y así podríamos seguir sucesivamente. El problema no es cada una de las medidas, el problema es el magma que está debajo de ese volcán. A eso es lo que hay que apagar. Y quienes lo tienen que apagar, nos tenemos que mirar al espejo, somos los ciudadanos concientizados fiscalmente de lo que es la realidad fiscal de la Argentina, y que la única manera de tener un país lógico, con impuestos lógicos y de gasto lógico, es involucrándonos en esta discusión y hacer que nosotros, hacer que se bajen los impuestos. Mencionaste el aporte solidario, que el gobierno dice que con eso hizo muchas obras, incluido el gasoducto y demás. ¿Cuál es tu evaluación? Como idea en un país X, podría haber sido aceptable. Al final del día no lo hizo ningún impuesto patrimonial para afrontar el COVID. Al final del día se analizaron en distintos países, 10 países por lo menos nosotros lo tuvimos analizados en su momento, ninguno finalmente sancionó un impuesto patrimonial con ese destino. Pero el problema, Sebastián, no es ese impuesto, el problema es el punto de partida. Un país que está desde hace tanto tiempo como país más gravoso del mundo, con los impuestos más altos del mundo, no puede sancionar ningún impuesto más. Si vos me dijeras que el caso de Chile, con 37%, que lo analizaron y casi le dieron media sanción, bueno, yo te puedo decir que sí, porque tienen capacidad, vamos a decir, capacidad fiscal ociosa para sancionar un impuesto. Pero Argentina no. Entonces el problema no es el aporte solidario, el problema es cualquier impuesto. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias, Sebastián. Para los que nos quieren seguir en las redes, País con Lógica. Y allí, en la bio, se puede cliquear esta moción, esta petición a Change para pedir la exposición, la discriminación de los impuestos. Gracias por la visita. Muchas gracias, Sebastián.
carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su legítima. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Entiende el clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las manos. País afuera. Quiero $1.000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más al Estado Nacional del país. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.